Bendito Dios, que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y el Señor Jesús sea en cada uno de nosotros. Aquí pues una vez más Dios me concede la oportunidad de dirigirme a ustedes, principalmente pues lo que es la iglesia y luego pues lo que tienen la inquietud de ver estos capítulos según ¿verdad? El tema, ya que el tema es donde estaba el Hijo de Dios. Y este es su capítulo número 5 y creo que aquí vamos a concluir. Y después de ahí, pues con la ayuda de Dios, ahí seguiremos con otras enseñanzas bien importantes, en las cuales pues mucha gente no habla. Hay mucha gente bien interesada en las cosas de Dios, en transmitir. Pero hay muchas cosas también muy necesarias, las cuales ellos pues presentan muy bonito. Y, y bueno, es necesario oírlo todo y retener lo bueno. Así que hablábamos, según el texto base, a Dios nadie le vio jamás. Dijimos que porque a Dios nadie le había visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Vimos la diferencia de unigénito y también nos pasamos a lo que es primogénito, el por qué la palabra de Dios lo narra y lo dice como primogénito. Y vimos cómo en realidad Él es el primogénito de toda cosa creada, de toda creación. Él es el primogénito de toda la creación. Y pues nos dimos cuenta de que la humanidad misma, la tierra misma, la creación de Dios toda en su totalidad gime y está a la expectativa de nosotros. Estaba la expectativa de Dios primeramente. Y es como cuando hay una carrera el cual pues fue iniciada por Jesús. Los ángeles eran los espectadores, aún el enemigo trató de poner tropiezo para que eso no llegara a su culminación y Jesús no fuese coronado. Ahora la carrera la vamos siguiendo nosotros y de la misma manera los ángeles están a la expectativa y también ellos son enviados por Dios para que nos ayuden. Y el enemigo también está a la expectativa para que los hijos de Dios no alcancen esos propósitos. Pero sabemos que el que comenzó la obra ese mismo la va a perfeccionar. Lamentablemente muchos en este camino no cumplimos la dieta correspondiente. No nos ejercitamos como debería de hacer para poder estar siempre a la vanguardia, siempre a lo que es en un estado físico, vamos a decirlo así, correspondiente, o no estamos en un sentido espiritual correspondiente, ya que las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino que fuertes y poderosas en Dios, porque la lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino que contra huestes y potestades del aire. Ahora bien, vamos a concluir y bueno, sacamos muchas textos encontrados. Cuando digo textos encontrados, es que como que haya un choque con lo que estamos diciendo, pero a la misma vez pudimos ver de que no es que sean textos encontrados, sino que a nosotros nos cuesta darnos una explicación, y a quien que cuando nosotros pedimos una explicación, o sea, no nos lo da. Muchas veces también confiamos en lo que es en los grandes escritores, en los libros. Hay mucha persona que se dice ser licenciatura en teología bíblica, en lo que es idiomas, en lo que es la hermenéutica, la homilética, la exegesis. También personas que han escrito grandes libros y documentales. También gente que son profesores, son catedráticos, gente que maneja también aún lo que es la gramática y lo que es también la literatura. O sea, muchas cosas, o sea, que son importantes, pero que a la misma vez
Hoy en día, por ejemplo, la palabra de Dios lo dice, que los tiempos son bien peligrosos. Dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros que les hablen conforme a la concupiscencia de la gente. ¿Por qué? Porque la gente va a tener comezón, dice, de escuchar. Es decir, ahora con esta pandemia, ahora con lo que ha pasado a nivel nacional, de los desastres, la gente hace aglomeraciones. Bueno, incluso la gente hace las aglomeraciones por lo que va a recibir. No hace mucho pasaron lo que es el paquete agrícola. Entonces, cuando esto de los paquetes agrícolas pasa, la gente sabe el lugar donde va a ser la repartición, y también sabe que va a haber una concentración. Entonces, cuando hay una concentración, los vecinos, los que están acerca, piensan de que allí va a haber una fuente de lo que es de dinero. ¿En qué sentido? En que va a haber gente con mucha necesidad y va a necesitar un fresco, unas pupusas, una comida, y viene la gente y empieza a movilizarse y a prepararse días antes para que cuando la gente llegue a ese lugar donde se estipuló, o sea, si no para la repartición, ya la gente pueda consumir de lo que ahí está, conforme a la necesidad de ellos. Entonces, así también es el caso de ahora en día con los maestros y la gente teniendo necesidad de escuchar palabra de Dios. ¿Por qué a la gente se le viene la necesidad de escuchar palabra de Dios? Porque los tiempos que estamos pasando son muy difíciles y Dios nos ha hecho a nosotros con una conciencia, con un ser interior que nos hace responsables de nuestros hechos. Entonces, cuando nosotros nos afligimos, se aflige el ser interior, y es por eso que muchas veces algunas maneras, una ayudadita de parte de alguien, nosotros pues nos comprometemos a cambiar de vida para poder vivir mejor, o ampararlos a lo que es un ser superior, en este caso es Dios. Entonces, de esa misma manera, hay personas que están preparándose para poder hacer su grupo religioso. Muchos salen de alguna masa religiosa fuertemente por conceptos que no deberían ser así. Sin embargo, dice la palabra del Señor de que muchos judíos habían creído en Jesús, pero por temor a los jefes de ellos, a los sacerdotes, no lo compensaba, porque temían ser expulsados, dice, de la sinagoga. Ahora, cuando yo trato de poner la palabra de Dios tal como es, la palabra ya me dice que yo voy a tener problemas. Entonces, si yo, queriendo observar la palabra de Dios y tratándolo de hacer, empiezo yo a tener problemas con quienes me dirigen, o sea, yo estoy en el deber de justificar, ¿verdad? Porque esa es la responsabilidad de nosotros. Dice la palabra de Dios que cada uno sepa responder a quien le demande señal desde vuestra profesión. Ahora, entonces, si nosotros pudiendo responder, alguien dice, no, pero nosotros así estamos acostumbrados, ese es un problema muy grande. Ahora, como ciertos personajes dicen, ellos dicen que a Dios, dice, no le interesa, dice, la pronunciación del nombre de Él, si así fuera, Dios hubiese permitido que tal pronunciación se hubiese conservado. Lo importante es mantener el nombre de Dios en nuestra forma convencional, porque esto es lo que más aceptación ha llegado a alcanzar a nivel de Latinoamérica. Ahora, ese es un problema muy grande, porque convencional viene de convenio viene de acuerdo, y dice que a nivel de Latinoamérica,
nivel de Latinoamérica. Entonces, por esa razón, las versiones españolas, lo que es Reina Valera, trae una pronunciación para el nombre de Dios que no es correcto, O sea, alguien dice, como así está escrito, dice, así lo vamos a hacer. Pero el problema es que así no estaba escrito cuando Jesús leía la ley, cuando leía la Torá. Entonces, si así no estaba escrito, entonces, si así no estaba escrito, entonces, ¿por qué decir que lo vamos a hacer porque así estaba escrito? Si no estaba escrito así, Ahora, con lo que estoy diciendo referente a la gente que estudia seminarios y lo que es teología bíblica, ellas son bien conscientes de que las pronunciaciones para el nombre de Dios, unas son sustantivas, pero hay partes que no son sustantivas. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer eso? Entonces viene a ser híbrido, viene a ser error y gravísimo. Ahora, en cierta ocasión había una persona que, compañero de infancia, amigo de infancia, y me la encuentro y me dice que estaba estudiando para pastor porque él ya se había aburrido, dice, de ser comerciante. Y bueno, esta persona dice que empezamos a hablar y le pregunto qué es lo que enseña la teología, o sea, que estaba estudiando. Y le digo yo, ¿sabes qué te enseña la teología que estás estudiando? Decime, ¿cómo se llama Dios? Y él dice, Dios. Él no se llama así, eso es lo que Él es, pero Él no se llama así. Y le digo yo, ¿me vas a decir que se llama Jehová? Y él entre carcajadas me dice, ¿cómo vas a creer? Me dijo, entonces, ¿cómo se llama? Le digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que quiero decir? De que esta misma gente sabe y es aprendida de estas instituciones. Y en cierta ocasión platico con un pastor ya formado y él me dice que a él no le convenía hablar de eso. ¿Por qué? Porque los pastores ahora en día ganan para ser pastor. O sea, ya cuando son pastores reciben salario, sus hijos a colegios y les dan casa y hasta carro y terminan de graduarlos con niveles básicos para su provecho material. Entonces, cuando alguien es pastor, según la organización donde va, ya no puede predicar fuera, digamos, una inspiración de parte de Dios, sino que le dan lo que es ya folletos mensuales para que ellos sepan lo que van a predicar y a dónde van a predicar. Entonces, es por esa razón que ahora en día los pastores ya no hablan conforme a inspiración de Dios, sino que son automáticos. Ahora, como dijimos, hay gente grande que escribe grandes libros y hasta diccionarios bíblicos, pero esa gente ya está metida en grandes organizaciones, ya como las grandes revisiones de las Biblias que hay, como lo que dijimos, las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, de la misma manera, a esta gente, aunque hable ciertas cosas, si habla lo correcto, son excomulgados de allí, de esos grandes lugares. Pero bien, como decíamos, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, hablábamos, ¿verdad?, con quién estaba Jesús, dónde estaba el Hijo de Dios. Entonces vamos a ir un poquito rápido y vamos a ver con la ayuda del Señor cómo quién le ayudó o con quién estaba Dios cuando hizo lo que es la tierra y todo lo creado.
Vea lo que dice Job 12:13. Job 12:13 dice así en el nombre del Señor Jesús. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría, el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Oiga, con Dios está la sabiduría, dice. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí menciona 4 factores bien importantes de lo que dijimos de Isaías 11:2, acerca de lo que Dios es, acerca de su divinidad, acerca de su divinidad. Oiga, ahora, eso estaba, o sea, en él, o sea, no con él, entonces vuelvo a decir, dice, con Dios está la sabiduría. Oye, con Dios está, Él la posee, y el poder suyo es, dice, el consejo y la inteligencia, suyo es perteneciente, suyo es. Ahora, vea lo que dice Proverbios capítulo 3 y verso 19. Proverbios capítulo 3 y verso 19. En el nombre del Señor Jesús. 3:19. Dice así en el nombre del Señor Jesús: el Señor con sabiduría, oiga, el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío, dice, de los cielos. Ese es el ejemplo que yo les ponía acerca del carpintero. Yo puedo tener fuerza, pero si no tengo inteligencia, yo puedo tener inteligencia, pero si no tengo sabiduría, no sabiduría. Entonces, una de las cualidades pertenecientes a Dios, referente, que es sobresaliente, es la sabiduría. Jeremías 51:15. En el nombre del Señor Jesús. Jeremías 51:15. Dice así en el nombre del Señor Jesús. 51:15 de Jeremías. Dice: Él es el que hizo la tierra con su poder. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos, dice, con su inteligencia. Ahora, ¿con quién estaba él? Imagínense, ¿con quién él hacía todas estas cosas? Vea lo que dice Isaías 44:26. Isaías 44:26, lo decíamos en el capítulo anterior, pero 44:26 dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice así, 44:24, dice: así es el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo, dice, la tierra por mí mismo. Oiga, que extiendo la tierra, dice, y los cielos por mí mismo. Algo rapidito así, Deuteronomio 24:29 me parece. Deuteronomio 24:29. Deuteronomio 4:29 en el nombre del Señor Jesús. 4:39 dice así: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, dice, y no hay otro. Ahora, el 32, siempre Deuteronomio 32, en el nombre del Señor Jesús, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. Aquí está. Vamos a ver. 32:39 dice: ved ahora que yo soy, dice, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Ved ahora, dice, y ven que yo mismo soy y no hay dioses
No hay dioses con Él. Con Él no hay dioses, no hay ningún otro ser semejante a Él. Entonces, dijimos con quién estaba Él, con quién estaba el Señor. Ahora, vamos a ver, vea lo que dice Lucas 11:49. Lucas 11:49, en el nombre del Señor Jesús. Lucas 11:49. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Lucas 11:49. Dice, por eso dice, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros, dice, perseguirán. Oiga, por esto dice, la sabiduría también dijo, les enviaré profetas. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas, dice, a los que son enviados. ¿Cuántas veces, dice, no quise yo, dice, juntarte, dice, como la gallina, dice, junta de sus polluelos? Oiga, entonces, Jesús hizo eso a través de los profetas. Y allá en Hebreos, capítulo 1, verso 2, dice, Dios habiendo hablado, dice, a vuestros padres por los profetas en los primeros tiempos. Entonces, ¿de quién eran los profetas? ¿De quiénes eran los profetas? Romanos 9:5 lo dice. Romanos 9:5 lo dice. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Dice, a los cuales según la carne, dice, vino Cristo. ¿De quiénes son? ¿Quién los envió? Fue Dios. Aquí dice que fue, en Lucas 11, dice que fue, dice, la sabiduría. Oiga, la sabiduría, otra vez. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán, dice, y a otros, dice, perseguirán. Entonces, dijimos anterior que una de las cualidades que Dios posee en sí, con mayor facultad, así como también nosotros somos hechos, también hay mayores facultades en nuestros cuerpos, ya sean como características o sentidos. Hay sentidos en nosotros que son más sobresalientes y más importantes, aunque todos son necesarios. Ahora, la sabiduría dice que le iba a mandar profetas. Cuando Jesús vino, nosotros sabemos todo lo que le pasó. Sabemos cuando también Juan el Bautista vino. Entonces, y sabemos también lo que le pasó. Entonces el Señor Jesús dice, ¿a qué pues compararé? Dice, a esta nación. La compararé, dice, como los muchachos en las plazas que dicen, o tocamos música y no bailaste, endechamos, dice, y no lloraste. Vino Juan el Bautista y decían, dice, que demonio tenía. Vino el Hijo del Hombre, hombre bebedor y comelón y amigo de publicanos. Es más, la sabiduría, dice, es alabada por sus hijos. Oigan, la sabiduría es alabada, dice, por sus hijos. ¿Qué se logra entender con esto? ¿Quién alaba la sabiduría? ¿Quién alabó al Señor Jesús? ¿Quién alabó al Señor Jesús? Es lo que dijimos allá en el Salmo capítulo 2, el 12 en adelante. Dice, adórenle, reverencéenle, porque de repente Él se enoja, dice, para que no perezcáis, dice, en el camino, dice, honrad, dice, al Hijo. Entonces, la sabiduría, siendo perteneciente, oiga, de Dios, siendo el Espíritu de Dios, siendo Dios mismo, se humaniza. Vea lo que dice 1
Primera de Corintios, ahí hay como 4 versículos, así como allí en la primera carta de Corintios y en su capítulo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús, Corintios, aquí está, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 21. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Oiga, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Podemos evadir, podemos diferenciar, podemos darle otro sentido a esta parte de la escritura. No, porque Juan capítulo 1, el 17 me parece, dice, la ley por Moisés, dice, fue dada, mas la gracia, dice, a través, dice, de Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos trae la predicación de la palabra. Entonces, esto ahora, por eso no se puede decir que, pero es por la predicación de la palabra. Otra vez, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, salvar a los creyentes por medio de la locura, dice, de la predicación. Pero Jesús nos trajo lo que es el evangelio, la gracia, las buenas nuevas de salvación. Pero para que Jesús viniera y nos trajera esto, la sabiduría se humanó. Ahora, vean lo que dice el verso 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Pero para quiénes? Para los llamados. Entonces, oiga bien cómo dice siempre el apóstol Pablo a los Corintios, dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden lo están, porque el Dios de este siglo cegó, dice, o embotó, dice, el entendimiento para que teniendo ojos no vean, dice, y la luz del evangelio no les resplandezca. Entonces, eso pasó con los doctores de la ley. Esto pasó con los grandes hombres aquellos, con los escribas, con los doctos, los enseñadores, los que se creían que eran hijos de Abraham. El mundo, dice, no conoció a Dios. Entonces, incluso la palabra de Dios dice que a los suyos, no dice a los suyos. Las versiones no nos permiten entender específicamente la realidad de la palabra. Dice, a los suyos vino, dice, y los suyos le desecharon. ¿Quiénes le desecharon? Los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? En otra versión dice, a lo de su profesión vino, dice otra versión. ¿Cuál es la profesión de él? Imagínense, ¿a dónde? O sea, él debió haber estado, pero la gente, en lugar de darle lo que él se merecía, el puesto que él se merecía, se llenan de ira, de celo, y mire, y le dan muerte al Señor. Entonces el texto dice, a los suyos vino y los suyos le desecharon. Entonces, el pueblo de Israel, los enseñadores no conocen a Dios, pero en sí, Jesús dijo, los publicanos, dijo, y las prostitutas van delante, dice, de vosotros. La gente humilde sí reconoció. Ahora bien, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, dice, hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y, dice, redención. Pero mire qué precioso lo que dice el capítulo 2 y el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría en misterio en los que han alcanzado madurez. No sabiduría, dice, de este siglo que parece, sino la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice, desde los tiempos antiguos para nuestra gloria, la cual ninguno de los hombres, dice, conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado, dice, a Cristo, el Rey de Gloria. Oiga, la sabiduría andaba humanizada. Dios se humanizó y los hombres hasta el día de hoy tuercen la palabra de Dios, tuercen el camino de Dios. Miren lo que dice el verso 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazones de hombres, son los que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice, lo cual también hablamos no con sabiduría enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña, dice, el Espíritu, acomodado, dice, a lo espiritual. Oiga, acomodado a lo espiritual. Se necesita espiritualidad, temor de Dios para entender la palabra de Dios. Lo que yo puedo tener es dinero, pero no el conocimiento de la palabra de Dios. Apocalipsis 19, y con esto voy a terminar, 11 y 3. Apocalipsis 19, 11 y 3 dice así. 11 el 13, en el nombre del Señor Jesús, 11, 13. Oiga. 19 dice 11, el jinete del caballo blanco dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. O sea, no dice conoce, sino dice el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida y en sangre, y su nombre es, dice, el Verbo de Dios. Dice no conocía, pero al decir y su nombre es el Verbo de él, lo declara. Oiga, la identificación. O sea, lo que se refiere con el nombre es la identificación, y la identificación de este jinete es el Verbo de Dios. Lo que dice primera de Juan 1:1, lo que dice Juan 1:1, en el principio dice era el Verbo, y el Verbo dice estaba, dice, en Dios, y el Verbo dice era Dios. En el principio era la vida, y la vida, dice, estaba en Dios. En el principio, dice, era Logos. Entonces primera de Juan dice, y se nos manifestó, dice, a nosotros, y hemos visto su gloria como el unigénito Hijo, dice, del Padre, dice. Oiga, y de esto anunciamos. Bien, Jesús es el Verbo. Jesús estaba, oiga, en el Padre, no con el Padre, en el Padre. Estaba dentro, pero no existía como hijo, sino que hasta que fue nacido y de antemano anunciado por Dios a través de los profetas. Bien, hasta aquí terminamos lo que es esta enseñanza con el capítulo número 5, y posteriormente vamos a seguir hablando más de cosas mucho importantísimas. Pues que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, sea con todos.